Queremos simplificar la expresión dada. Para simplificar la expresión, simplemente el numerador y el denominador por separado, luego realizamos la división indicada por la barra de fracción. Mirando el numerador, observe cómo todo dentro de los paréntesis se eleva al poder del 7 negativo. Y, por lo tanto, utilizando la propiedad de poder a poder que se muestra aquí, multiplicamos los exponentes dentro de los paréntesis por 7 negativos. Entonces, en el numerador, vamos a tener x elevado a la potencia de 1 5 veces 7 negativo. Y elevado al poder de negativo 1 2 veces negativo 7. Y ahora en el denominador, observe cómo, ahora mirando el denominador, observe cómo podemos multiplicar x elevado a la potencia negativa 1 10 veces x elevado a la potencia de 1 5, porque las bases son las mismas. Cuando se multiplican y las bases son iguales, agregamos los exponentes indicados por la propiedad del producto de los exponentes que se muestran aquí. Lo que significa x elevado a una potencia de 1 10 negativo veces x elevado a la potencia de 1 5 es igual a x elevado a la potencia de 1 10 negativo más 1 5. Y todavía hemos elevado al poder de 7 4. Y ahora determine estos dos productos y esta suma. Para un 7 veces negativo 1 5, escribamos 7 negativos como 7 negativos sobre 1. La cosa se simplifica y obtenemos negativo 7 5. Y ahora para negativo 1 2 veces negativo 7, nuevamente, escribamos negativo 7 como negativo 7 sobre 1. Un negativo multiplicado por un negativo es un positivo. Y por lo tanto, el producto es positivo 7 2. Y ahora determinemos 1 10 negativo más 1 5. Para determinar la suma, debemos obtener un denominador común. El mínimo común denominador es 10. Y por lo tanto, escribimos que 1 5 tiene una fracción equivalente. Con un denominador de 10 multiplicando el numerador y el denominador por 2. Esto nos da negativo 1 10. Más 2 10. Que es igual a positivo 1 10. Entonces ahora sabemos que el numerador es x. Elevado al poder del negativo 7 5. Y elevado al poder del positivo 7 2. En el denominador tenemos x elevado a la potencia de 1 10. Y todavía hemos elevado a la potencia de 7 4. Ahora que hemos simplificado el numerador y el denominador, podemos realizar la división indicada por la barra de fracción. Al dividir y las bases son iguales, restamos los exponentes, como se indica aquí por la propiedad del cociente de los exponentes. Entonces pensaremos en este cociente como dos partes donde dividimos los términos con una base de x, y luego los términos con una base de y. X a la potencia de 7 5 negativo dividido por x elevado a la potencia de 1 10 es igual a x elevado a la potencia de 7 5 negativo menos 1 10. Y al poder de 7 2 menos, y elevado al poder de 7 4. Es igual a y elevado a la potencia de 7 2 menos 7 4. Y ahora determinemos estas dos diferencias. Para negativo 7 5 menos 1 10, el mínimo común denominador es 10. Multiplicamos el numerador y el denominador de 7 5 negativo por 2. Esto nos da 14 10 negativo menos 1 10. Que es igual a negativo 15 10. Pero esto se simplifica, porque 15 y 10 comparten un factor común de 5. Dividimos el numerador y el denominador por 5 para simplificar, lo que nos da negativo 3 2. Y ahora determinemos 7 2 menos 7 4. El mínimo común denominador es 4. Multiplicamos el numerador y el denominador de 7 2 por 2. Esto nos da 14 4. Menos 7 4, que es igual a 7 4. Entonces esto nos da x elevado al poder de 3 2 negativo. Y elevado al poder de positivo 7 4. Para estar en la forma más simple, expresamos esto solo usando exponentes positivos. Y por lo tanto, ahora necesitamos simplificar x elevado a la potencia de 3 2 negativo. Mirando la propiedad del exponente a la izquierda, 1 elevado a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre 1 elevado a la potencia de m positivo. Una manera fácil de recordar esta propiedad es escribir la expresión dada como una fracción con un denominador de 1. Y luego, si movemos x elevado a la potencia de 3 2 negativo a través de la barra de fracción, o en este caso hasta el denominador, el exponente cambia de 3 2 negativo a 3 2 positivo.
lo que significa que la expresión es igual a y elevado a la potencia de 7,4 positivo, dividido por x elevado a la potencia de 3,2 positivo. Esta es una forma simplificada de la expresión dada. Espero que hayas encontrado esto útil.